Bien, queridos amigos, gracias por sintonizarnos en el día de hoy. Estamos ya muy avanzados en el mes de abril. Este mes ha ido volando. Y hoy teníamos un programa muy especial. Y vamos a compartir con la doctora Graciela Fontaneto una sugerencia de ella sobre el tema de cómo influencia realmente el amor y la decepción sobre la parte emocional y qué problemas podía traer como consecuencia la parte emocional en todo esto. Y vamos a hablar de qué sucede cuando perdemos a alguien importante emocionalmente, qué pasa en nuestro cuerpo, qué podemos hacer, cómo podemos compensar una pérdida de esta memoria, de esta magnitud. Pero obligaciones personales por su profesionalidad obligaron a la doctora Fontaneto a no poder acudir hoy, pero nos prometió que sí estaría con nosotros, si Dios lo permite, la semana próxima. Muchos periodistas que llegan a nuestro consultorio para buscar una entrevista basado en cualquier problema emocional, siempre nos hacen la misma pregunta. ¿Cuáles son los casos que más usted ve en su consultorio? Rápidamente ninguno de nosotros tiene que pensarlo dos veces. La ansiedad y la depresión. Esos dos trastornos aparecen en la parte de arriba de la lista de casos que nosotros vemos y son los dos diagnósticos más frecuentes que un psiquiatra maneja. La ansiedad se presenta combinada con muchísimos otros problemas emocionales. Usted ve personas ansiosas porque no quiere tomar un avión porque le da miedo o porque el elevador le da miedo, prefiere subir las escaleras aunque sea un 10º piso, no se arriesgan a eso. Tienen ansiedad de quedarse dormido porque en algún momento durante el sueño ha tenido una experiencia mala. Y en fin, son muchísimas las causas de la ansiedad, pero también hay muchas personas que tienen ansiedad y no saben por qué. Y eso hay que investigarlo. No es bueno comenzar a dar un tratamiento sin antes saber de dónde viene la ansiedad, de dónde viene la depresión, que muchas veces van las dos juntas. ¿Cuántas personas no vienen y te dicen, doctor, yo estoy bien, pero estoy ansioso y no sé por qué estoy ansioso? Mi vida está perfecta, pero tengo ansiedad, no puedo dormir, tengo miedo. Estoy indeciso antes de tomar cualquier tipo de decisión. Me mantengo alerta. Si duermo es un sueño ligero, no es un sueño profundo. Cuando oigo cualquier ruido, me tengo que levantar para ver qué es lo que es. Chequeo las puertas de mi casa, apago las luces con frecuencia y no hay nadie, no hay motivo alguno para estar ansioso. Usted que está viendo este programa posiblemente haya padecido o padece de alguno de estos síntomas. Todo esto es ansiedad. La ansiedad, cuando es muy avanzada, cuando ya se presenta de una forma muy radical, puede dar paso a otra característica de la ansiedad, que es el ataque de pánico. La gran diferencia entre el ataque de pánico y la ansiedad generalizada es que el ataque de pánico es de súbito, súbitamente se te presenta. Tú puedes estar en el momento más feliz, con la más bella de tus sonrisas, y ahí te llegó. Te pone nervioso, te hace levantarte, parece que te vas a asfixiar, que no puedes respirar, te da dolor en el pecho, te sudan las manos muchísimo,
y personas salen corriendo, se tiran a la calle, y hay que caerle atrás para detenerlos. Ese es el ataque de pánico, que es la parte más extrema de la ansiedad. Para todo esto hay soluciones, pero no soluciones de botellas y de basuras que la gente con la mejor intención quiere que ocurra y que te quiere dar, ¿verdad? Sino que son personas que tratan de calmarte con algún tipo de placebo, algo que no es para lo que tú estás teniendo, y resulta ser que si no funciona, entonces la persona se vuelve todavía más incrédulo ante cualquier tipo de tratamiento. Cuando llegan al psiquiatra, el psiquiatra hace una evaluación rápidamente, ve en el estado de ansiedad que está el paciente e inmediatamente hay que medicarlo. No hay ningún tipo de situación que tú puedas evadir. La ansiedad, en su mayoría, hay que medicarlo. El ataque de pánico, en todos los casos, hay que medicarlo. Nosotros los psiquiatras, y yo lo he hablado en muchas oportunidades en otros programas, cuando llegamos a emergencia porque hay un paciente que tiene un ataque de pánico y los doctores que cubren emergencia en ese momento no han podido diagnosticarlo y la familia está extremadamente nerviosa porque el paciente puede estar iritando, puede estar diciendo que no puede respirar, que se va a ahogar, que le va a dar un infarto, le late el corazón a una velocidad increíble, se vuelve sudoroso o sudorosa. El psiquiatra tan pronto entra, experto en estos manejos, rápidamente sabe lo que tiene que hacer. Y cualquier movimiento que haga inicialmente, en 15 o 20 minutos, ese paciente está perfectamente bien y riéndose con la familia. En ese momento el psiquiatra se ha convertido en el héroe, ¿verdad? Y otros médicos que pueden estar al lado de él y que no hayan podido hacer el diagnóstico en ese momento, se quedan asombrados y te preguntan, ¿y qué le inyectaste? ¿Qué le diste? ¿Qué es lo que tiene? Y entonces uno hace un breve recuento de lo que es la ansiedad y lo que es el ataque de pánico, algo parecido a lo que estamos haciendo en este momento. La ansiedad se ve muy frecuentemente junto a la depresión. Y por eso hay una categoría que los califica como depresión ansiosa, de origen ansioso. Es tanto la ansiedad que el paciente pierde el control de su ser, ve que no va a resolver o cree que no va a resolver el problema, pierde las esperanzas y cae en una frustración tan grande que lo puede llevar a la depresión. Después, cuando lo vemos en nuestras consultas, pues le resolvemos la situación y le explicamos lo que está pasando. Ahora, y lo volvemos a decir siempre, ninguna de estas dos entidades y prácticamente ninguna de las entidades psiquiátricas, emocionales, se resuelven nada más tomando medicamentos. Hay que buscar el origen. Lo repetimos en todos nuestros programas. Una pastilla, 2 pastillas, 3 pastillas, cualquier tipo de elixir, cualquier inyección, no te va a resolver el problema. En un momento determinado te puede resolver, te puede sanar, te puede calmar, pero si no atacas el origen, va a venir en el momento más feliz de tu vida, una cosa o la otra. Por eso insistimos, si usted tiene ansiedad y no la puede controlar, si usted no puede dormir profundamente de noche, si usted tiene todas estas ideas de que porque usted toca una cosa se va a enfermar, o porque si una persona dice que le duele el estómago o le duele la cabeza, a usted le va a doler el estómago o dolerle la cabeza igualmente, usted tiene un trastorno de ansiedad y debe ir al psiquiatra para poder resolverlo.
Y el psiquiatra, no solamente si su caso lo requiere, le va a indicar algún tipo de medicamento, algún fármaco que temporalmente lo ayude, sino también lo va a referir en caso de que no sea un psiquiatra terapéutico, lo va a referir a alguien que pueda buscar el origen de su ansiedad. Hace cerca de 20 años, Chris Prentice, el padre de un famoso adicto a todo, su hijo era adicto a todo, y cansado de llevarlos, en aquel tiempo se desconocía mucho menos de lo que hoy conocemos sobre la parte emocional, cansado de llevarlos a un centro, a un psiquiatra, a un psicólogo, a otro centro, a otro psiquiatra, a otro psicólogo, y el muchacho, su hijo, continuar utilizando cualquier tipo de droga que ellos utilizara ya. Este en particular utilizaba de todo. Llegó el momento en que cambiaba de una droga para otra y se volvía completamente irritable y desenfocado. Pues él llegó a la conclusión de que debía haber un motivo y que mientras no se encontrara el motivo, su hijo iba a seguir padeciendo de todos estos inconvenientes. Y se lo dijo a él: no gastemos más dinero, no gastemos más en medicamentos que visiblemente no te hacen nada, y vamos a buscar el origen. Trata de ir para atrás en tu mente y pensar primero en el tiempo donde comenzó tu consumo de droga, y después, yendo hacia atrás, todo lo que pasó en tu vida. Claro, muchos de estos traumas o de estas situaciones no se tienen de una manera consciente y puede estar inconsciente. Pero hay otros casos, muchos casos, donde tú lo tienes consciente y no te das cuenta que el origen de tu problema comenzó allí. Cuando tú le preguntas a un adicto, ¿por qué consumes alcohol? ¿Por qué consumes cocaína o marihuana, opios, lo que sea? El adicto no te sabe dar una respuesta directa. Regularmente te dicen: porque me siento bien, porque me calmo, porque me vuelvo más creativo, porque si no tengo la droga, en caso de ser un músico, no puedo componer una canción o no puedo hacer un poema. Entonces, por esos motivos, consumo. Eso no está bien. Usted consume porque hay algo interiormente que lo molesta. Hay algo que usted no le ha hecho frente todavía. Hay algo que le causa tal magnitud de disturbio intracerebral que le impide hasta relacionarse bien con su familia, con sus amigos. Pues bien, este joven de la historia siguió consumiendo hasta un día que llamó a su padre a las 3 de la mañana, y dice el papá en el libro que ellos escribieron que cuando desconectó el teléfono y oyó que era su hijo, le dijo: ¿descubriste cuál es tu problema? Y el joven le dijo: sí, papi, acabo de descubrir qué es lo que me pasa. Inmediatamente el padre consiguió un avión y se fue para el estado. Esto ocurrió en Estados Unidos. ¿Qué ocurría? Y hoy esas dos personas son los dueños del centro de rehabilitación para el consumo de las drogas más importante de los Estados Unidos.
Y no es que sea el más importante por su estructura, ni por la calidad solamente de sus terapeutas, de sus médicos, sino porque allí, en ese centro que se llama Passage y está en California, es el centro de rehabilitación que menos recaídas tiene. Esa gente tiene un éxito de un 87.3% de todos los pacientes que llegan allí y se recuperan. Las recaídas en ellos es muy rara y casi siempre viene acompañada de un mal proceso terapéutico. Y la base, precisamente del trabajo que ellos hacen, está relacionado con el pasado, los traumas, las vicisitudes, los miedos que en algún momento de tu vida aparecen y son los que disparan la ansiedad, la frustración, la depresión, y que lleva a muchísimos de estos pacientes al suicidio. Entonces, he hecho esta breve historia porque es bueno que sepamos que el uso de medicamentos juega un rol, pero la otra parte está en el proceso terapéutico, en ir a terapia, que puede ser individual, puede ser familiar, puede ser terapia de grupo, lo que usted necesite. Si usted quiere erradicar la ansiedad y los ataques de pánico, definitivamente en su vida debe someterse a las instrucciones del psiquiatra y a los procesos terapéuticos. No puede obviarlo. Es como, por ejemplo, y lo hemos hablado en otras oportunidades y volvemos a hacer énfasis, si usted llega a mi consultorio con un niño o con un adolescente y le hacemos un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, y la intensidad del déficit de atención e hiperactividad es alta y requiere un tratamiento farmacológico, o sea, con medicamentos, eso es para resolver este problema temporalmente, para que el niño o la niña, el adolescente en general, el adulto, pueda hacerle frente a sus estudios y a su parte laboral, pero no va a sanar el problema. Lo único que pudiera llevar a una sanación, y si no se adquiere la sanación, a un manejo efectivo de su problema, es la parte terapéutica. Es usted conocerse a sí mismo. Es que sus padres conozcan lo que realmente usted tiene, para que no lo juzguen. Porque de lo contrario te van a juzgar por tu conducta, sin saber lo que tú realmente tienes. Y cuando eso se aclara dentro de la familia, y cuando tú llamas al colegio y llamas a la psicóloga del colegio y le dices, mira, el problema de Carlitos es este, el manejo es este. Muchas veces personas que desconocen verdaderamente la dinámica, lo que quieren es que lo mediquen inmediatamente. No, señor. No todos los niños, las niñas y las niñas, los adolescentes, los adultos, requieren de medicamentos para esa condición. Pero si la intensidad es tan alta que teniendo un joven con un coeficiente de inteligencia normal, no puede, por ninguna manera, cursar su curso o sacar buenas notas, entonces llega el momento de sí, de poderlo medicar. Pero no todos hay que medicarlos.
Esto es algo que tenemos que quitarnos de la mente, porque realmente causa un daño enorme. Nosotros vemos, por ejemplo, ahora con este despertar del autismo y de los diagnósticos del autismo, porque anteriormente esta condición era vista desde otro ángulo y no habían los recursos ni habían las herramientas necesarias para hacer un buen diagnóstico. Pero hoy en día sí hay recursos y sí hay herramientas. Lo que pasa es que hay tantas porquerías que se le pasan a estos muchachos y hay tantas opiniones diferentes que esto se ha vuelto un asqueroso negocio. No solamente aquí, en el mundo entero. Tú vas a los Estados Unidos y esas personas que reciben un seguro médico para tratar esa condición por el gobierno norteamericano, tú ves cómo los mantienen en una centrífuga de visitas y de pruebas y de medicamentos y cada vez que a alguien se le ocurre un nombre bonito para llamar a estos niños, la cantidad de dinero que los padres que no tienen seguro médico tienen que pagar es increíble. Y aquellos que tienen un seguro médico se convierten, sobre todo la mamá, en chofer de taxi, porque tienen que llevarlo por la mañana al colegio. Cuando salga del colegio tiene que llevarlo a este terapeuta. Cuando salga ese terapeuta tiene que llevarlo al otro. Cuando salga del otro tiene que... Y llega el momento que el muchacho está agobiado y los padres no pueden más. Es verdad que es un tratamiento multidisciplinario, sí, es verdad. Pero ¿y dónde están aquellos muchachos que hace 20 años no se les llamaba autismo y eran pacientes con un coeficiente de inteligencia muy bajo, para no decir las palabras tan feas que se utilizaban como era el retraso? ¿Dónde están ahora? Ahora todos son autistas. Ahora todo el mundo aquí es autista. Y si le diagnostica déficit de atención e hiperactividad en una intensidad alta, te dicen que tienen déficit de atención e hiperactividad, pero que también son autistas. Porque hay dinero, hay recursos para manejarlos. La principal arma para combatir el autismo es el amor, es la comprensión, no es el medicamento. No estamos en contra del medicamento, nosotros indicamos medicamentos. Es la cantidad excesiva de medicamentos, es la cantidad excesiva en el manejo de las conductas de estos niños. ¿Dónde están los de hace 20 años? Ahora nadie tiene otra condición que no sea autismo. Y eso no es cierto. Existen protocolos importantes que hay que hacer. Yo, por ejemplo, recibí de una paciente mía hoy una serie de pruebas que un centro le mandó a su hijo que ha sido diagnosticado como autista. Yo la tuve que leer 3 veces para decir, Dios mío, pero esto se ha ido de las manos. Esta cantidad de análisis, de pruebas, y en este país que el seguro médico no cubre. ¿Cómo es posible? No podemos seguir así. Tiene que haber un consenso racional de por qué se le manda a hacer esto o lo otro. Y los jóvenes que nosotros vemos que han sido diagnosticados con autismo, y estamos hablando de autismo porque es lo que está de moda. Ahora todo el mundo en la familia tiene un autista. Ahora todo el mundo en la familia tiene a un familiar
que no se sabe en aquel tiempo, no se sabía el diagnóstico, pero tenía todas las características de ser un autista. Ahora los autistas te salen hasta en la sombra, hasta en el arroz blanco. Eso no puede ser así. De ninguna manera podemos seguir pensando de esta forma. Y la intención de este programa hoy es precisamente alertar a los padres de todos estos niños y niñas para poder de alguna manera reencontrarnos y que se sepa que el autismo es una condición que existe, que el déficit de atención es otra condición que existe, que el retraso mental es otra condición que existe, pero no por eso todos son autistas y no deben llevar ese diagnóstico. Vamos a unos comerciales y regresamos de inmediato con este tema que no vamos a abandonar hoy. Continuamos con este tema por la importancia que tiene y por el tremendo daño que se le está haciendo, sobre todo a los padres que no cuentan con recursos económicos para poder tratar a sus hijos en general, pero como nos atañe a nosotros como psiquiatras lo que es el déficit de atención, la depresión, la ansiedad y el autismo, seguimos hablando de estos temas. Los medicamentos para tratar a un niño con déficit de atención e hiperactividad que tenga un espectro de baja intensidad están alrededor de los 4,000 o los 5,000 pesos mensuales. Eso es si es un solo medicamento. Si por casualidad su condición requiere que se le ponga un segundo medicamento, esto pudiera llegar a 8,000 o a 9,000 pesos mensuales. Cuando esto ocurre en una familia que produce su dinero, que es una familia económicamente acomodada, esto no tiene problema. Se soluciona, no se nota. Pero cuando esto le toca al hijo de Machepa, muchas personas dicen, bueno, que lo lleven a un hospital público. En el hospital público tiene tratamiento gratuito. Bueno, en el hospital público puede tener una consulta gratuita. En el hospital público puede realizarse una serie de análisis que el seguro cubre. Pero cuando tú vas buscando el origen de estos trastornos, de estas enfermedades, tienes que hacer otros estudios que el seguro médico no cubre. Y no es que no cubra aquí en este país, es que en la mayor parte de los países no lo cubre tampoco. No estamos hablando de la República Dominicana, estamos hablando del fenómeno que existe con relación a tener un niño o una niña con déficit de atención e hiperactividad o con autismo. Los padres no tienen recursos, ¿no? ¿Qué hacen? Pues uno ya trabaje en el sector privado o trabaja en el sector público, a uno le duele tener que indicar un estudio que es caro. Cuando decimos que es caro para el promedio de las personas que producen un salario decente, no es caro. Porque hablar de 16,000 o de 26,000 pesos en realidad
se puede hacer cualquier esfuerzo y lograrlo. Pero ¿y para las personas pobres? ¿Cómo cubren esos gastos? Empeñan el televisor, empeñan la casa, venden la bicicleta, hacen maravillas, se meten en SAM de eso para recolectar el dinero. El medicamento, en vez de dárselo diario, se lo da un día sí, un día no, o cuando lo ven que está alterado, si ese es el caso. ¿Y qué es lo que pasa si no hacemos los estudios que requerimos? Pues quizás no estemos haciendo el diagnóstico correcto y lo que estemos manejando son conductas que se le ha puesto nombre, llámesele como quiera. Y un caso muy típico de esto es estudios genéticos, que hay que hacerlo, no se puede obviar. Y más cuando en una familia hay más de una persona con las mismas características que el paciente que estás tratando. Se comenta en la consulta en una forma de broma. Ah, sí, él es igualito que el tío mío, que era terrible, o del primo, o sí, el hermano de él es igual que esto que lo otro. Señores, si en una familia hay más de un caso, usted tiene que considerar que posiblemente lo que usted esté manejando no es ni aquello al que usted le ha dado nombre. Porque cuántos casos me he encontrado en mi práctica médica que han llegado pacientes de todas las edades con un diagnóstico que después, cuando hacemos los estudios pertinentes para poder clasificar exactamente de qué padece el paciente, nos llega un resultado que no es verdaderamente por lo cual ese paciente o esa paciente ha estado llevando durante años ese diagnóstico. Y ya, si tiene ese tipo de diagnóstico, no es autismo. Y ya, si tiene ese tipo de diagnóstico, no es hiperactividad y déficit de atención. Puede tener las mismas características, puede tener los mismos síntomas, pero el diagnóstico no es ese. Ustedes me han oído decir muchas veces que para los padres lo más importante es el diagnóstico, pero para el médico es el pronóstico. Pero si usted no tiene un diagnóstico bien hecho, ¿cómo va a predecir el pronóstico? Imposible hacerlo de esa manera. Tenemos que dejar de llevarnos por la voz popular. Aquí hay médicos importantes que constantemente, al igual que yo, estamos diariamente hablando y alertando a la población. Trate de alguna manera de cubrir esos gaps que existen, que nos pueden dejar de hacer un diagnóstico apropiado para un tratamiento correcto. ¿Qué dicen los norteamericanos? Que el mejor tratamiento es un diagnóstico correcto. Yo no tengo que hacer caso a lo que digan los norteamericanos, pero cuando tienen la razón, la tienen. ¿Dónde están todos esos muchachos, esos niños que de temprana edad se le hacía un diagnóstico que no tenía que ver nada con el autismo?
y que hoy en la actualidad, si usted los clasifica y los estudia a profundidad, se da cuenta que no caen dentro de ese grupo de autistas. Porque tanto el déficit de atención como el autismo se diagnostica en su mayoría por observación clínica. No hay ninguno de estos estudios que se le manda que te va a decir, no, es un autista, no, o es déficit de atención. No, no es así. Esos estudios se realizan para descartar organicidad. ¿Qué quiere decir organicidad? De que teniendo un problema orgánico se presenten los mismos síntomas. Pero el diagnóstico es otro. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué hacen los padres que no tienen recursos? Muy poco pueden hacer. A medida que ese niño va creciendo y va teniendo problemas, si es el caso de algún tipo de conducta que se manifieste, llega el momento en que todo el mundo lo suelta, que se vaya, estamos cansados, no podemos más, no nos hace caso, no obedece a nadie, no quiere estudiar, es un vago. Bueno, pues están, en la mayoría de los casos, están totalmente equivocados. Tienen un niño o una niña enfermo o enferma. Y ellos no son responsables de esa conducta, ni quieren ser de esa manera. Ellos mismos, cuando se comparan con sus compañeros que no tienen esa condición o esa enfermedad, se dan cuenta que ellos son diferentes y vienen a tu consultorio y te lo dicen llorando, yo no puedo hacer nada, no puedo, no tengo control, no sé lo que me pasa. Soy una basura, no sirvo para nada, no debía haber nacido. Señores, quienes le damos la espalda a estas personas, a estos niños y niñas y adolescentes y adultos, y no hacemos nada, ni aunque sea alzar la voz para reclamar el derecho que tienen de ser atendidos correctamente y de ser tratados por sus familiares, por sus maestros, por sus propios compañeros, de una manera digna, somos culpables también. Esto no puede seguir así. Cada día son más. ¿Por qué son más? Por múltiples razones. La población del mundo va en aumento. Hoy hay más personas ancianas que nunca. Y en el futuro, a medida que se descubren medicamentos, métodos, técnicas para curar a las personas, la población va a vivir más y más años y va a haber una población envejeciente enorme, que ese es un grave problema de la salud y de los gobiernos. Porque antes usted veía una persona de 55 y 60 años que ya había llegado al final de su vida y lo veía como un anciano o una anciana. Hoy no. Hoy hay personas con 80 y con 90 años que son perfectamente funcionables y que están siendo productivos. Que de ese es otro tema que tenemos que hablar, sobre la discriminación que hay con las personas mayores en los trabajos. Aquí tenemos que, y yo no sé, yo no tengo la respuesta, yo tengo la preocupación. Yo no creo que haya nadie que tenga exactamente una respuesta para estos casos. Pero tenemos que preocuparnos,
porque eso es, si lo vemos desde el punto de vista egoísta, si lo vemos desde el punto de vista de que yo me preocupo por mí y los demás que se salven, si lo vemos desde ese punto de vista, eso es lo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, lo que viene, que se puede volver incontrolable, inmanejable. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos y esperar que llegue el problema a ver qué hacemos? No. Tenemos que pensar en eso. Ahí está, y lo he mencionado otra vez, el doctor Fadul. ¿Tendrá él la verdad? Yo no sé. No lo sé. Él pregona que él la tiene. Y allá vamos con el mazo para darle con un mazazo en la cabeza. ¿Y por qué? Está ayudando a los padres. Está ayudando a esos niños. Los pacientes que tiene están contentos. Han visto mejorías en sus hijos. Caramba, caramba. Escuchémoslo. Él lo habla públicamente. Estamos discutiendo que si el autismo tiene cura o que no tiene cura. Eso es lo de menos. Lo importante es que si la labor que él está haciendo es una labor donde se ve sus frutos, señores, tenemos que prestar atención. Él solamente está resolviendo problemas. Está bien, pero está resolviendo problemas. Y lo más que se ha logrado es que hablen. Y usted quiere más. Usted quiere más. Usted no sabe el dolor tan grande que sufre un padre cuando ve a un hijo que no puede hablar. Y usted quiere más que eso. Que su hijo pueda comunicarse con usted, que le puede decir papá, que le puede decir mamá. Que obedezca, que entienda el lenguaje y responda apropiadamente a todos los comandos que se le dé. Óigame, si yo tuviera una edad reproductiva, de verdad que lo pensaría muy seriamente sobre si quisiera tener hijos o no. Y yo tengo hijos y estoy muy orgulloso de los dos, una hembra y un varón. Pero si echáramos para atrás a esta época con estos problemas, lo pensaría, porque no sabemos lo que está ocurriendo. Y tú ves que las cosas toman una intensidad enorme y después desaparece y no se habla más nada, como el caso de las vacunas. Cada día tú oyes más y más y más cosas, que si el COVID fue esto, que si la vacuna del COVID fue la otra, que si las universidades y los centros científicos sabían el daño tan grande que le estábamos haciendo a la población. Señores, si no nos hubiéramos vacunado, de alguna manera, un gran por ciento de la población mundial hubiera muerto. Si nosotros no vacunamos a nuestros hijos con las vacunas que se requieren en los 3 primeros años de vida, un gran número de estos niños iban a morir por enfermedades que esas vacunas evitan. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo antes? Morían de tifo, morían de poliomielitis, morían con una varicela. Hoy en día esas vacunas evitan estas enfermedades y estas muertes. Entonces, calumniar a las vacunas, ese no es el camino.
Y lo he dicho, y lo digo, y lo repetiré. No estoy en contra de las vacunas. No estoy en contra de las vacunas. Pero hay que sentarse para hacer un protocolo. Hay que sentarse para poder escuchar a los padres de los niños que están sufriendo de autismo y que por, llamémoslo, casualidad de la vida, los síntomas aparecieron después de la vacuna de los 18 meses. Hemos hablado de espaciar las vacunas, de no poner tantas vacunas juntas. Esperamos, de verdad, que este programa nos llegue a todos. Yo lo veré esta noche a las 11 de la noche de nuevo. Y esperamos que de alguna manera podamos reflexionar y no a pelear con nadie, sino a reflexionar y a levantar la voz para que seamos escuchados. Nos vemos la semana próxima con la doctora Graciela Fontaneto. Hasta entonces.